Buenas noches, doctor. Sí, se Sí, ve y doctor. se escucha. Bueno, vamos a empezar entonces. Hola, Podríamos doctor, buenas hablar. noches. Disculpe interrumpir. ¿Puedo Sí, grabar la clase? sí se puede, sin Eh, problema. voy a, voy a tratar de grabar acá, a ver si... ah, a ver si tengo tu permiso. Sí, puede grabar. No, no aparece una ventanita para que me concedas el permiso para grabar, por si acaso. La verdad que yo no entiendo bien. La facultad no me programa todo Ah, esto. No sé si ok. hay que poner ingresar como anfitrión. Ah, La verdad que Creo no sabría. que el anfitrión puede darte ese permiso, Igor. ¿quién es el anfitrión? ¿Y la facultad? Ah, bueno. Tienen que entrar con la cuenta de la facultad. Sí, O si ese no, es creo que el problema. Ah, Puedo hablar bueno, con la voy gente de la a facultad después cómo puedo hacer eso, ¿verdad? usar otros métodos. Eh, no sé, ¿podemos empezar la clase? Sí, doctor, gracias por la... Ya. Bueno, entonces vamos a ir semiología del edema, ¿verdad? Edema, por definición, es acumulación excesiva de fluido en las células, tejido o cavidades serosas del cuerpo. Cavidades serosas incluyen pericardio, pleura, peritoneo, ¿verdad? Bueno, y principalmente cuando afecta las serosas, ¿verdad? También se llama anasarca. Entonces, cuando compromete las serosas, también el edema generalizado se llama anasarca, ¿verdad? Bueno, edema clínico es aquel que se puede percibir y diagnosticar mediante el examen físico de la superficie corporal cutánea a través de la tumefacción o hinchazón de la dermis y tejido celular subcutáneo, que denota un aumento del contenido seroso del espacio intersticial. Eso semiológicamente cuando vemos nosotros sobre todo en miembros inferiores, ¿verdad? El edema se ve que es una piel brillante, por líquido acumulado, y cuando hacemos una impresión con el dedo deja una huella. Eso se llama signo de Godet. Signo de Godet, entonces cuando el dedo, con la yema del dedo, comprimimos la zona hematizada y eso deja una huella. Eso indica que hay entonces edema. Puede ser un signo de alguna alteración transitoria, el edema, o una manifestación clínica de una enfermedad grave. Por citar nomás, ¿verdad? El edema cíclico, por ejemplo, en mujeres por el cambio hormonal, puede haber, por ejemplo, un edema transitorio cada mes, ¿verdad? Eso se llama edema cíclico y no tiene mucha relevancia clínica, ¿verdad? Sin embargo, un paciente que tiene un factor de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión y desarrolla una insuficiencia cardíaca, entonces esa es una enfermedad así potencialmente grave, ¿verdad? Bueno, la clasificación, esto es lo más importante, puede ser localizado o generalizado. A los localizados también se le llaman edema asimétrico, edema asimétrico. Y a los generalizados se le conoce también como edema simétrico. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, el edema se puede producir por varias circunstancias dependiendo cuál sea el síndrome, ¿verdad? Puede ser una disminución de la reabsorción debido al aumento de la presión venosa, ¿verdad? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca produce retención del líquido, el aumento del líquido, la hipervolemia produce mayor presión hidrostática, ¿verdad? Y eso va a producir edema. Aumento en la filtración a causa de la disminución en la presión oncótica del plasma. La presión oncótica del plasma está dado por las proteínas, ¿verdad? Principalmente la albúmina. Cuando disminuye eso por la disminución de la presión oncótica, el líquido va todo al tercer espacio, ¿verdad? Ahí podemos citar como causa, por ejemplo, el síndrome nefrótico, que es frecuente en diabéticos, y también a los pacientes con hipertensión portal, ¿verdad? Cirrosis hepática alcohólica como causa más frecuente, ¿verdad?
Por la insuficiencia hepática, entonces ya no se producen muchas proteínas, principalmente albúmina. Aumento de la permeabilidad capilar. Cuando tenemos, por ejemplo, una inflamación, una infección o un traumatismo que genera inflamación, va a producir aumento de la permeabilidad capilar. Disminución de la reabsorción linfática, obstrucción linfática. Esto se ve más sobre todo en pacientes que tienen enfermedades del sistema linfático, ¿verdad? O que afecten el sistema linfático como cáncer, por ejemplo, cáncer. Puede ser también algunas enfermedades como la linfangitis, ¿verdad? Que afecta directamente el sistema de reabsorción linfática. Bueno, y aquí otra vez, según la fisiopatología de la causa del edema, clasifica otra vez en causas locales y causas generales. Dijimos que las causas locales son asimétricas y las causas generales son, las causas locales son asimétricas y las causas generales son simétricas. Entonces, como causa local, como causa la hipertensión en el extremo venoso del capilar, causas locales indica trombosis venosa, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un coágulo a nivel o un trombo dentro de la vena, eso produce una hipertensión venosa por el déficit del drenaje, ¿verdad? Y eso va a generar aumento de la presión hidrostática y va a generar edema, ¿verdad? La tromboflebitis, que es un trombo infectado a nivel de la vena, es lo mismo con la trombosis venosa, la explicación, ¿verdad? La insuficiencia venosa crónica por varices también genera esa hipertensión venosa y va a producir edema, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y causas generales tenemos aquí la insuficiencia cardíaca que por hipervolemia, ¿verdad? Aumenta la retención hídrica y eso genera aumento de la presión venosa, ¿verdad? La pericarditis constrictiva, que también es un tipo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El embarazo también puede generar ese tipo de edema. El ciclo menstrual, que es un edema cíclico, que es algo normal. Y la sobrehidratación, ¿verdad? En pacientes, sobre todo con factores de riesgo renal o cardiovascular, que esté internado y se exagere con la hidratación, puede generar un edema general, ¿verdad? En ese caso va a ser simétrico porque el órgano comprometido es sistémico, ¿verdad? Ya sea cardíaco o renal, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen entonces donde se ve a simple vista el edema, sobre todo a nivel de los tobillos y la piel brillante. Entonces, al comprimir eso genera un signo que se llama signo de Godet. Bueno, disminución de la presión oncótica del plasma, que es otra fisiopatología. Aquí hablan las causas, ¿verdad? Las hepatopatías crónicas, sobre todo la cirrosis hepática alcohólica, que es lo más frecuente. También habla del hipercatabolismo. Este sería un tipo de hipoalbuminemia carencial. Esos pacientes que están internados varios días con un cuadro agudo, febril, y que no se alimentan de forma adecuada, hacen un balance nitrogenado negativo y eso produce una hipoalbuminemia carencial y va a generar edema por disminución de la presión oncótica del plasma. La mala absorción intestinal también, ¿verdad? Disminuye la absorción de proteína y eso puede generar también hipoalbuminemia y edema. Y el síndrome nefrótico por pérdida de proteínas por vía renal, ¿verdad? El síndrome nefrótico lo más frecuente que vemos en pacientes diabéticos y segunda causa lupus, mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces el síndrome nefrótico se pierde proteína, hay un estado de hipoalbuminemia y eso genera disminución de la presión oncótica del plasma y edema, ¿verdad? Generalmente estos pacientes tienen albúmina menos de 2.5. Lo normal es que esté más de 3.5. Pero cuando esté menos de 2.5 en sangre, eso ya va a generar entonces un edema por disminución de la presión oncótica del plasma, ¿no? Y ahí se ve una imagen de un paciente con hipertensión portal, donde lo primero que aparece clínicamente es el aumento de la circunferencia abdominal por presencia de líquido, ¿verdad? Eso es ascitis, se llama, ascitis. Bueno, también se puede ver las dilataciones venosas por la hipertensión portal, ¿verdad? Esto se llama circulación cava-cava.
Hay una comunicación entre la vena cava inferior y la vena cava superior a través de esta circulación colateral, ¿verdad? Que no pasa por el hígado. Bueno, alteración de la permeabilidad del endotelio capilar. En este caso hablamos de la causa inflamatoria, ¿verdad? Ya sea infecciosa o traumática, ¿verdad? Las causas locales pueden ser un traumatismo, celulitis, erisipela, quemadura, ¿verdad? Y causa general tenemos alergias, sobre todo el edema angioneurótico. El edema angioneurótico es el paciente que, bueno, aquí en la imagen tenemos una erisipela en la cara, en mi cara derecha, y en el lado sería a mi derecha, ¿verdad? Vemos una paciente que tiene edema bipalpebral, edema de labios, se puede acompañar también de otros síntomas alérgicos, ¿verdad? Como diarrea, prurito, broncoespasmo, espasmo laringio, y esto es característico del edema angioneurótico, un cuadro agudo generalmente desencadenado por sustancias naturales o medicamentos, ¿verdad? Picadora de insectos o medicamentos. Entre los medicamentos lo que más vemos es AINES y los derivados de la penicilina, ¿verdad? Edema angioneurótico no es un edema por aumento de la permeabilidad capilar de origen general, ¿verdad? Es simétrico. Perturbación en el drenaje linfático, las causas, dijimos, linfedema. Los pacientes que tienen erisipela a repetición, la infección va destruyendo los linfáticos progresivamente y eso genera como secuela a la larga un linfedema, que es un edema producida por acumulación de linfa, ¿verdad? Por obstrucción del sistema linfático y las neoplasias, ¿verdad? Las neoplasias cuando producen invasión linfática, ¿verdad? Este es algo interesante también, el edema y su relación con la volemia, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, una hipovolemia arterial efectiva que produce una retención hidrosalina secundaria. Las causas puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser cirrosis hepática o síndrome nefrótico. En este caso, el organismo interpreta que hay poco volumen y eso genera que el riñón empiece a retener más líquido. O sea, es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, en este primer cuadro, cuando hay una hipovolemia arterial efectiva, el riñón retiene el líquido y eso se llama edema aldosterónico, porque se activa el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, retiene sodio y retiene agua y es un ciclo vicioso y cada vez produce más edema. En el otro extremo tenemos la hipervolemia, que es una retención hidrosalina primaria, ¿verdad? En este caso, el problema principal está en el riñón, por eso es primaria. Sin embargo, en el otro es secundaria porque el problema no está en el riñón y es solamente el mecanismo de compensación lo que trata de compensar reteniendo más líquido, ¿verdad? Bueno, en la hipervolemia, en casos que hay hipervolemia, ¿verdad? Y por ese motivo se produzca edema, las causas son insuficiencia renal y una glomerulonefritis aguda. En este caso, por ejemplo, no se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando nosotros decimos insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, el edema es aldosterónico. Y cuando hablamos de insuficiencia renal y glomerulonefritis aguda, hablamos de edema no aldosterónico. Esa es la diferencia. Bueno, por semiología, entonces, como hablamos, el signo de la fobia o signo de Godet es la impresión que queda al comprimir, ¿verdad? Con la yema del dedo, la zona brillante de matizada, ¿verdad? La presencia de edema importante o generalizado se denomina anasarca, sobre todo cuando afecte la serosa, cuando ya haya derrame pleural, ascitis o derrame pericárdico, ¿verdad? En este caso sería entonces trasudado. Cuando hay insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o cirrosis hepática va a ser trasudado. Sin embargo, hablamos de exudado cuando es un cuadro inflamatorio. Una neumonía con derrame pleural, por ejemplo, va a ser un exudado, ¿verdad? Porque es inflamatorio. Solamente para distinguir de lo que es trasudado y exudado, ¿verdad?
Mixedema es una acumulación de mucopolisacárido hidrófilo en la piel en el hipotiroidismo. En este caso, por ejemplo, se ve que hay un edema, pero no deja el signo de la fobia porque no es en realidad líquido lo que se acumula, sino que mucopolisacárido, ¿verdad? Eso se llama mixedema y se ve en el cuadro de hipotiroidismo. Entonces no hay fobia. Linfedema, los vasos linfáticos no drenan el exceso de proteínas que pasan normalmente al intersticio, que favorece la proliferación de fibroblástica. En este caso tampoco no deja signo de la fobia en casos crónicos ya, ¿verdad? Por la proliferación fibroblástica que genera. Bueno, entonces el síndrome de mediastino, tenemos el edema en esclavina. El edema de esclavina es un tipo de edema que se produce por obstrucción de la vena cava superior. Entonces se produce un edema del tórax para arriba, ¿verdad? Afecta miembro superior, cuello, cara, porque es vena cava superior. Esto no es muy importante los grados, ¿verdad? Ahí vemos entonces un paciente con edema bipalpebral, un edema generalizado y en todas partes se ve que tiene signos de la fobia. Sobre todo a nivel de mi tórax izquierdo podemos ver ahí dos signos de la fobia, incluso también ahí en la cara cerca del ojo izquierdo, ¿verdad? Bueno, esto es la semiología en sí, que es lo que tenemos que preguntar, que tenemos que indagar para hacer el diagnóstico sindromático, ¿verdad? De la etiología. Primero, antes que nada, ver la distribución corporal del edema, ver si es simétrico o asimétrico. Dijimos que si es simétrico es generalizado y si es asimétrico es local. Y la localización inicial, si es por ejemplo insuficiencia cardíaca, empieza en miembros inferiores. Si es hipertensión portal, empieza con ascitis. Y si es un edema renal, empieza con edema de los párpados, sobre todo por las mañanas, ¿verdad? Hay que ver el color de la piel. Si es color rojo, entonces va a ser un edema inflamatorio, ¿verdad? Si está blanco, va a ser un edema por trasudado, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, hipertensión portal. Y si es azul, por ejemplo, puede ser una obstrucción venosa, ¿verdad? Sobre todo si la obstrucción es grande, comprime la arteria, eso genera entonces cianosis, ¿verdad? En el caso del edema angioneurótico suele ser un color más rosado. Hay que ver el registro de su temperatura también. Si es, por ejemplo, un trasudado, siempre va a ser frío. Si es nefrótico, insuficiencia cardíaca, hipertensión portal, al ser trasudado siempre va a ser frío. Si es caliente, va a ser obviamente inflamatorio, ¿verdad? Infeccioso. Aspecto de la piel, ¿verdad? Si es una piel fina y brillante o lustrosa en los casos agudos. Y cuando ya hay fibrosis, alteración de la pigmentación, alteración de la distribución pilosa, eso ya indica que es un cuadro crónico, ¿verdad? Y hay que ver si hay o no dolor, la sensibilidad, ¿verdad? Si es un cuadro inflamatorio, obviamente va a haber dolor, ¿verdad? Si tenemos una celulitis, una erisipela, eso va a producir dolor. Sin embargo, un edema por trasudado, en cariopatía, nefropatía, hepatopatía, va a ser no doloroso, ¿verdad? Hay que ver la consistencia también, si es duro o blando. En inflamatorio suele ser duro, y cuando es trasudado por insuficiencia cardíaca, hepatopatía o síndrome nefrótico va a ser blando. Bueno, hallazgo de patología que usted la misma son lo que estamos hablando, ¿verdad? Por pigmentación, en el caso que sea, por ejemplo, varices, se llama eso dermatitis ocre, cuando cambia de color, es una pigmentación marronada a nivel de los tobillos, ¿verdad? También puede haber úlcera por vasculopatía, por varices o por pie diabético, ¿verdad? Y otras lesiones tróficas, alteración de la uña, el pelo, el trofismo, etcétera, ¿verdad? El ritmo de su aparición y de su magnitud, ¿verdad? Como dijimos, el edema de las nefropatías suele ser bipalpebral de predominio matutino por las mañanas. El edema, la insuficiencia cardíaca, como el paciente por las noches duerme,
está en decúbito dorsal, entonces aumenta el retorno venoso y disminuye el edema. Entonces cuando se despierta por la mañana, al quedarse en bipedestación, a medida que transcurren las horas, eso va empeorando entonces el edema en la insuficiencia cardíaca. Y ver si es periódico. Dijimos que el edema cíclico por cambios hormonales en la mujer puede ser periódico, cada mes, ¿verdad? Vinculación con los movimientos o la posición. Si es persistencia en la cama, si está en estación prolongada de pie. Eso en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Una estación prolongada de pie. En esa situación empeora o se asocia, ¿verdad? Asociación de su aparición con algún evento extremo, dice. Si está relacionado con medicación, ahí puede ser una alergia por un edema neurótico, por AINES o derivado de penicilina o otros medicamentos, ¿verdad? Alimentación. En nuestro medio, la causante más frecuente de alergia es el maní. Picadura, ¿verdad? Puede ser cualquier insecto, puede producir imagen neurótico. Concomitancia de subsistencia con síntomas o signos de enfermedad o situaciones fisiológicas. Ahí es lo que dijimos, ¿verdad? El periodo, entonces, tiene relación con el edema cíclico. Entonces, aquí un resumen de la distribución corporal, ¿verdad? Los edemas simétricos o generalizados puede ser angioneurótico, que es un tipo de alergia, cíclico por el periodo menstrual, el cardíaco, la insuficiencia cardíaca, renal, en la enfermedad renal crónica o síndrome nefrótico o glomerulonefritis, en el hepático por hipertensión portal, ¿verdad? Disminución o pérdida de proteínas cuando es carencial y a veces puede ser también una varices bilateral que provoca una insuficiencia venosa crónica y va a ser simétrico, ¿verdad? Bueno, edemas asimétricos. La trombosis venosa profunda frecuentemente es asimétrico, o sea, no se ve localizado. Se ve más en pacientes con cáncer, encamados. El linfedema es por una obstrucción local o secuela de una erisipela. Traumáticos, ¿verdad? Uno está jugando fútbol y recibe un traumatismo, una patada en el tobillo y eso va a generar un edema inflamatorio local, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿verdad? Edema simétrico o unilateral, ¿verdad? Patología venosa, tenemos el signo de Oman, ¿verdad? El signo de Oman es cuando hacemos una flexión dorsal del pie y eso genera un dolor en la pantorrilla. Es un signo no tan específico para el diagnóstico de una trombosis venosa, ¿verdad? Bueno, en esos casos siempre tenemos que recordar la tríada de Virchow, que es factor de riesgo para trombosis, ¿verdad? La éstasis venosa, en el caso de la insuficiencia venosa crónica, un estado de hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Entonces, esa es la tríada de Virchow. Tiene que haber dos de los tres componentes para que se genere una trombosis, ¿verdad? Trastorno inflamatorio traumático por aumento de la permeabilidad capilar. Eso ya hablamos. Obstrucción linfática, tenemos una enfermedad que se llama elefantiasis, donde hay un déficit de drenaje linfático y genera edema deformante. Bueno, edema simétrico, este ya es un repaso, ¿verdad? Edema generalizado con importante mecanismo secundario de retención hidrosalina. Estuvimos hablando ahí del edema aldosterónico, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca produce edema por hipertensión venosa y inicia con edema de miembros inferiores, lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando se describe un edema de la insuficiencia cardíaca, es un edema simétrico de ambos miembros inferiores, su carácter es ascendente y es blando, frío, blanco, indoloro. Así se describe, ¿verdad? En caso de la cirrosis, por hipoaluminemia, y inicia siempre con ascitis, que es el aumento del diámetro abdominal, ¿verdad? El síndrome nefrítico, sobre todo la glomerulonefritis postreptocócica, es un edema palpebral matinal, más frecuente de mañana, y aumenta o sea, hay un aumento de la permeabilidad capilar y un edema no aldosterónico, porque en este caso no se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero sí el riñón produce un aumento de la reabsorción tubular de líquido, ¿verdad? En el síndrome nefrótico hay una hipoalbuminemia,
y eso genera disminución de la presión osmótica del plasma y edema. Carencial lo mismo, hiporminemia. Entonces, carencial se ve en pacientes que están internados mucho tiempo, con cuadros febriles, que se están alimentando de forma insuficiente, ¿verdad? Y bueno, aquí por edema por aumento de la prómila capilar tenemos el edema angineurótico, que es también conocido como anafilaxia, ¿verdad? Edema idiopático cíclico por estrógeno de forma exógena o endógena por el periodo menstrual, ¿verdad? Y hasta aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahí otra vez le estoy colocando la semiología en sí, de que hay que preguntar y de acuerdo a eso uno hace el diagnóstico a través de la historia clínica, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Creo que está todo claro, doctor. ¿Cómo? De mi parte todo claro. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, General. ¿Cómo? Creo que se entendió muy bien. ¿No? Se entiende muy Todo bien. claro. Excelente. Entonces yo tengo con usted el viernes otra vez. Vamos ahora ahí cianosis y ectoscopía. También hoy tenía que dar cianosis, pero no se me... tenía que seguir la presentación, pero por lo visto no se guardó, ¿verdad? Pero el viernes vamos a ver entonces cianosis y ectoscopía, las 6:30 de la tarde. ¿Está bien? Vale, doctor, gracias. Doctor, gracias. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.